Don Miguel, vimos la crisis estructural, la que ustedes no tienen responsabilidad. Pero hay otra crisis que es la provocada, que le llaman ustedes, que para mí tiene dos partes que después la vamos a hablar. Pero la crisis provocada es la que se genera en la propia gobernación. ¿Por qué? Sí, efectivamente, nosotros la hemos denominado una crisis provocada porque consideramos y está demostrado de que ha habido una mala planificación financiera, ¿sí? En primer lugar, porque se gastó mucho más por encima de lo que a mí me ingresó. Lo que significa es que dejaron un déficit de 388 millones. Para que podamos entender. Estamos hablando no de la gestión de Rubén Costa, sino la de Luis Fernando Camacho. Estamos hablando de la gestión 2023, es decir, la gestión que está atrasito. El 22, yo hoy día mostraba un documento y el 2022 las cosas estaban más o menos bien. A ver, para que podamos un poco entrar en contexto, hicimos un diagnóstico e identificamos 3 elementos que son fundamentales y prácticamente la causa de la crisis que nosotros mismos hemos provocado al interior del gobierno autónomo departamental. La gestión 2023 se gastó mucho más de lo que a mí me ingresó. Me ingresó 2.030 millones de bolivianos y me gasté 2.400 y pico bolivianos. O sea, ¿cómo me gasté ese dinero? Prácticamente yo tenía un saldo en caja y banco. Tenía del año anterior. Claro, teníamos un ahorro, si queremos entenderlo así, y que estaba comprometido para llevarlo adelante el 2004. Perdón un ratingo, aquí ahora lo entiendo. Aquí le dicen, es esencial evaluar cuidadosamente los diversos escenarios en medio de la coyuntura económica nacional actual. Se podría considerar alcanzar niveles de ejecución de gastos que oscilen entre los 80 y 83%, aunque ese nivel de ejecución es relativamente similar al registrado en 2022 del presupuesto. Aunque este nivel de ejecución, por el mismo proporcionaría recursos adicionales y un margen de maniobra para las próximas gestiones. Esto no ocurrió. Efectivamente. Gastaron el 2023. Se gastaron el 2023 388 bolivianos más, 388 millones de bolivianos más de lo que me ingresó. Entonces, ¿qué significa esto? Evidentemente hubo una comunicación interna donde se le advertía en base a la ejecución presupuestaria de los primeros 9 meses y donde le dijeron. ¿Este es el informe? Ese es el informe. Firmado por Ricardo Morales, por Evelyn Vargas y por Orlando Saucedo. Sí, efectivamente, por los directores de la Secretaría de Hacienda y el secretario de Hacienda, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasó? Esto es como que me digan, vos estás caminando y te vas a caer a un pozo donde está lleno de cocodrilos. Y no hiciste caso y fuiste caminando y te caíste. Diferente fuera que te pongan una venda y te digan caminar y vos no sabés. Pero aquí estaba claro. Le hicieron una proyección en base a la ejecución de los primeros 9 meses. Le dijeron, cuidado, si nosotros seguimos a este ritmo, vamos a tener un déficit presupuestario. Y le hicieron diferentes escenarios. Le dijeron, seamos prudentes, tengamos cuidado, y lleguemos entre un 80 y un 83% y no pasemos, porque a partir de ahí ya nosotros nos estamos gastando un dinero que los tenemos ya comprometido para la gestión 2024. No hicieron caso omiso a este informe y llegaron al peor escenario, al 91% de ejecución de gasto. 91%. 91%, no siempre. Pese a la recomendación era clara. Máximo hasta el 83%. Sí, y le dice, se tiene que tomar las medidas de previsión de austeridad presupuestaria en el gasto, lo que se traduce en gastar con medida y responsabilidad, pues los ingresos son limitados. Pese a eso, lo hicieron. Entonces, ¿qué vieron? Teníamos un dinero nosotros en caja y bancos. Que fue registrado en el presupuesto para esta gestión del 2024, que es la segunda causa y el segundo elemento, donde decían, vamos a... cuadro... ese es el déficit. Déficit generado, no. Luego hablamos de la deuda flotante, ya es el tercer cuadro, donde hay 2 gráficos, uno que son 210 millones, efectivamente es... El 1.2, saldo, caja y banco, Orlando. Vamos. Entonces, ¿qué pasó?
En el presupuesto de la gestión 2024 que se elabora entre agosto y septiembre y se envía al ministerio, yo dije en base a lo que yo tenía que al 31 de diciembre iba a tener 210.99 millones, es decir, 211 millones de bolivianos para ejecutarlo. Arrancar el 24. Para arrancar el 24. Es decir, ¿y esto para qué era? Para poder pagar el servicio a la deuda, los créditos que teníamos programados y para otros proyectos que ya estaban comprometidos. ¿Hoy día están morosos? Efectivamente, enseguida vamos a hablar de eso, que es una deuda que tenemos. Entonces, pero resulta que el 1 de enero solamente dejaron 2.1 millón de bolivianos. ¿Qué significa? 2 millones de bolivianos. 2 millones de bolivianos, ¿no? Y eso está justamente en el informe del Sistema de Gestión Pública, está en el presupuesto, es documentos que se puede evidenciar. ¿Eso está en impuestos internos incluso? No, eso está en el servicio, en el Sistema de Gestión Pública, que es lo que maneja todas las administraciones públicas. Entonces, a partir de ahí ya hay un hueco, hay un desequilibrio financiero, porque yo estoy comenzando una gestión con 208 millones menos que tenía comprometido para todo este año. Entonces, al margen de que no hicieron caso, generaron un déficit, este déficit, por si acaso esos 208 millones son prácticamente que están dentro de los 388 millones. Entonces, ¿qué significa esto? Y lo hemos denominado provocado porque nosotros conociendo, teniendo la información, siendo advertidos, hicimos caso omiso. Entonces, ¿qué nos ha ocasionado esto? Prácticamente los problemas que tenemos de liquidez. Nosotros estamos haciendo las gestiones para reprogramar deuda con el gobierno porque no hay la plata, no hay la liquidez. Pero lo peor es... Pero reprogramar deuda es tirarlo más allá del asunto, pero no van a conseguir liquidez. Porque el gobierno no tiene plata para prestar. Efectivamente, ¿no? Son 47 millones, por ejemplo, el 31 de julio que nos tienen que debitar por un crédito que tenemos a largo plazo. Y eso nos lo sacan de la cuenta. Pero por supuesto, se lo van a debitar. Se lo van a debitar. Sí. Entonces eso nos genera una complicación mucho más y nos puede llevar que en realidad ya tenemos esos problemas de morosidad. Entonces, pero de esos 388 millones, en el mes de diciembre comprometieron 60.7 millones de bolivianos que no se registró en el presupuesto en agosto y septiembre. Evidentemente el presupuesto se hizo en agosto y septiembre. Pero en diciembre se gastaron, ya no había la platita, y se fiaron, para que podamos entender, 60.7 millones para realizar un sinnúmero de compras en diferentes áreas del gobierno autónomo departamental. ¿En los 3 últimos meses? Prácticamente ha sido en el último mes. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que al margen de ese desequilibrio financiero de 208 millones que nos dejaron, nosotros esta gestión, este año, hemos tenido que hacernos responsables de una deuda de 60.7 millones que no se inscribió, que no estaba inscrito, no había la fuente de cómo lo íbamos a pagar. Entonces, a partir de abril, cuando ingresamos, comenzamos e implementamos un sistema, ya un programa económico que nos va a permitir tener un ahorro, que lo podemos hablar posteriormente. Pero fíjense, 3 causas o 3 irresponsabilidades, podría mencionarlo así, gastarme lo que tenía comprometido para el 2024. Pero además con un informe muy claro. Por supuesto que a partir de ese momento, si yo tengo algo y me están abriendo los ojos y me están diciendo no podés hacer esto y voy y hago lo que me dicen que no puedo hacer, es lo que ha ocasionado. Este es un informe del 20 de octubre del 2023. Del 20 de octubre del 2023. Entonces, efectivamente, si a usted le dicen no hagas esto porque te va a hacer daño, obviamente yo hago caso. Pero aquí hicieron todo lo contrario. Le dijeron, no hagas esto porque le va a hacer daño al gobierno autónomo departamental porque las tendencias y los recursos que vamos a percibir son menos. Sé cauto, sé responsable, tener un control del gasto. Aquí se hizo todo lo contrario. Entonces, son 3 elementos fundamentales que han ocasionado esta crisis que nosotros la hemos llamado provocada. El déficit que hemos tenido de 388 millones, la deuda flotante que no se inscribió en el presupuesto y por ende no tenía una fuente de recursos para poder pagarla. Y finalmente dijeron, te voy a dejar 210 millones en caja y banco para que vos puedas cumplir tus obligaciones en el 2024. Y resulta que no fueron 210, fueron 2 millones. Entonces, ya comenzar con 208 millones
ya es significativo. Y encima 60.7 millones poder buscar para poder cubrir estas obligaciones que se tenía con más de 350 proveedores, prácticamente es lo que hace inviable la situación en estos momentos. Aún así, el gobierno autónomo departamental... Perdón, esto todo aquí está en la auditoría que se hizo. Sí, efectivamente nosotros hemos descubierto en el mes de abril toda esta información porque entramos y de manera responsable comenzamos a conocer, a hacer un diagnóstico y dentro del diagnóstico nosotros identificamos que existían estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Departamento de Auditoría Interna? Lo que hace es observar, mirar los estados financieros y verificar de que los saldos que se presentan están debidamente razonables, ¿no? Entonces, toda esta deuda sí fue registrada contablemente, pero no fue presupuestada para pagarla. No había una fuente de recursos para decir yo voy a sacar de aquí para pagar estos 60.7 millones. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer nosotros? Hacer algunas modificaciones presupuestarias y comenzar a inscribir esa deuda en la gestión 2024 y a la fecha nosotros hemos pagado un 42% de esa deuda. ¿Y de dónde pueden pagar? Nosotros justamente lo que hemos hecho es un programa de optimización financiera, ya un programa integral, donde hemos identificado, hemos hecho un diagnóstico. Este diagnóstico que les he presentado es causa y a consecuencia de todo lo que hemos venido revisando. Entonces nosotros planteamos 12 puntos en los cuales necesitábamos nosotros restringir, reducir el tema de algunos gastos, comenzar a ejercer ciertos controles en los mismos. Y son 12 puntos básicamente que nos están permitiendo tener un ahorro ya y haciendo algunos recortes para poder cubrir esa deuda. Entonces este programa de optimización financiera está estructurado en dos partes. Por un lado el control del gasto y por otro lado la generación de recursos. Entonces son 12 puntos específicamente los que se han tomado en cuenta, ¿no? Y hemos comenzado por lo más complicado por un lado, pero por lo más efectivo para poder reducir el gasto, que es la reducción del personal. Nosotros de 1.030 funcionarios que habían, ahora estamos bordeando los 800, entonces hemos hecho una reducción significativa, pero que aún no es lo necesario. Seguimos y tenemos que profundizar un poco más. Hemos restringido el gasto, hemos comenzado a controlar los viáticos, hemos hecho restricción del uso de vehículos, hemos reducido los consultores en línea, hemos priorizado algunos proyectos, otros los hemos tirado para el 2025, tomando en cuenta que no van a existir los recursos. Y ahora tenemos un incendio encima, ¿qué van a hacer? Efectivamente, las necesidades son grandes y el gobierno autónomo departamental con los escasos recursos está dando el soporte necesario y los recursos pocos que hay y lo estamos destinando justamente para ese tipo de emergencias. Pero no solamente son incendios, por si acaso. Tenemos varios municipios declarados en emergencia y en desastre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una consecuencia de eso es que, y hemos sido muy criticados por la suspensión del desfile, pero seamos empáticos. Hay gente que se está muriendo de sed porque no tiene un pozo de agua. Entonces, aunque pareciera poco estos 120.000 bolivianos que iba a costar este desfile, eso está siendo destinado justamente... 120.000 bolivianos. 120.000 bolivianos, todo el armado y toda la logística del desfile. Entonces, se tomó la decisión de que esos recursos pues vaya a la gente que lo está necesitando. En los desastres donde hay sequía, ¿no? Han habido inundaciones, ahora heladas y los incendios que nos están afectando. Entonces, nosotros de manera muy responsable hemos dicho, para 3 horas, un pequeño desfile, destinemos esos recursos a la gente que realmente lo está necesitando. Con una guirnalda en el monumento a Warnes se acabó el asunto, o el monumento a Bolívar. Efectivamente, ¿no? Entonces son decisiones que se están tomando que han sido muy criticadas por algunas personas, pero yo creo que nosotros tenemos que ser empáticos. Quizás nosotros estamos bien acá, pero pensemos en esa gente que está en provincia, pensemos en esa gente que no tiene agua, no tiene servicios básicos, no tiene electricidad. Entonces, todos esos recursos que nosotros estamos optimizando son los que estamos utilizando también para socorrer y destinar a las emergencias. Ustedes, por lo que veo, reprogramación de deuda con acreedores, van a dejar una deuda, pero sí, en avisada. Exactamente. En realidad, aquí no se sabía exactamente esto. No, la deuda ya es una deuda que está registrada en el presupuesto. Son créditos de largo plazo que tienen sus periodos de pago.
Este año nosotros teníamos un crédito que es bastante fuerte, una cuota en el mes de enero de 47 millones y otra cuota el 31 de julio de otros 47 millones. Entonces lo que nosotros... ¿De qué ítem? Es un servicio a la deuda, es un crédito de largo plazo que se utilizó para un proyecto determinado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ante esta falta de liquidez y ante la falta de poder apalancarnos, de poder aumentar nuestro nivel de endeudamiento, lo que nosotros estamos haciendo es gestionar ante el gobierno una reprogramación de este crédito, de esta cuota del segundo semestre del 2024 y la primera del 2025 para el final del crédito. ¿Va bien? ¿El gobierno ha aceptado? Estamos en esa tratativa dentro de las reuniones que tuvieron todos los gobernadores. Es uno de los puntos a tratar, el tema de la reprogramación de la deuda. Y nosotros ya hemos enviado un proyecto de decreto para poder acogernos. 18 millones en contratación de personal, ¿eso es lo que van a reducir? Sí, efectivamente, dentro de los 12 puntos del programa de optimización, nosotros estimamos tener un recorte y una reducción en el tema de personal de aproximadamente 18 a 20 millones. Hemos sido nosotros bastante cautos, ya en los consultores en línea, si no mal recuerdo, estimamos ahorrar 1 millón. Pero en tema de pasajes y viáticos, por ejemplo, que lo hemos reducido bastante en estos últimos 3 meses, hasta diciembre nosotros estimamos, si no mal recuerdo, hacer un recorte y un ahorro de 3 millones de bolivianos. Pero en total, todas esas medidas tienen un impacto de alrededor de 70 millones que nos van a permitir justamente cubrir esa deuda flotante que nosotros no teníamos una fuente de recursos para poder honrarla. Cotización, control de proforma de compra de materiales, 24 millones. Aproximadamente todas las compras menores que hace el gobierno autónomo departamental oscilaba entre 240 millones, todas las compras que hacían. Y nosotros lo que hemos hecho es un control a todas las cotizaciones que nos llegaban, porque nos llegan de las diferentes unidades ejecutoras ya las cotizaciones hechas para que simplemente a través de la Secretaría de Hacienda se proceda al pago o se inicie el proceso de compra. Entonces nosotros hemos evidenciado de que hemos comenzado a mirarlas y hemos comenzado a rechazar muchísimas los primeros 2 meses porque considerábamos de que no eran los precios correctos y justos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Ante cada unidad compraba papel, solo para darle un ejemplo. Unidad A, unidad B, unidad C. Compraban el papel al mismo proveedor, pero compraban a 3 diferentes precios. Efectivamente, eso sucedió. El mismo papel, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Traigan todas sus solicitudes de compra, las hemos centralizado y hemos hecho una sola compra de papel, por decirlo. Entonces, si yo compro cantidad, ¿qué pasa con el precio? Por supuesto que disminuye. Entonces, lo que hemos generado son economías de escala que nos ha permitido conseguir precios más competitivos en el mercado y adquirirlo, por supuesto, a un precio mucho menor de lo que se estaba comprando antes de manera individualizada. Entonces, y eso estimamos nosotros que hasta fin de año vamos a tener un ahorro de 24 millones. Solamente con esa acción de tener un control de que las compras se centralicen y podamos comprar a un mejor precio. ¿Llegan a los 100 millones en ahorro? Nosotros inicialmente estimamos estar por los 70 millones, que es para poder cubrir la deuda flotante, que son 60.7. Si efectivamente... Ese es lo que más apura. Efectivamente, son proveedores que están esperando desde el mes de diciembre poder ser honrados. 6 meses para una empresa no poder cobrar. Y con el dólar subido y... Por supuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos urge. Eso ha sido una de las prioridades que el gobernador en ejercicio nos ha pedido. Honren esas obligaciones con esas empresas. Entonces, ajustémonos los pantalones, restringamos, controlemos y esos ahorros que nosotros vamos a tener, destinémoslo al pago de esas empresas que confiaron en nosotros, porque la verdad que la imagen que tiene el gobierno autónomo departamental está por los suelos, ¿no? Porque no cumplimos con nuestros proveedores. Otra cosa fuese que cumplamos. ¿Ustedes van a entregar el gobierno departamental cuando termine la gestión con las cuentas más claras que ahora? Nosotros tenemos el compromiso. En mejor situación incluso. Eso sí le puedo garantizar, nosotros tenemos el compromiso a este 31 de diciembre por lo menos lograr un equilibrio financiero y cumplir y honrar estas obligaciones y ya el 2025 con un presupuesto más ajustado a la realidad, poder decirle a la gente esto es lo que tiene
y esto es lo que le vamos a dar. No decirle esto es lo que tiene y ni siquiera vamos a llegar. Entonces vamos a actuar de manera transparente, de manera responsable, y lo estamos haciendo, y para muestra es eso, que en menos de 3 meses hemos honrado el 42% de esos 60.7 millones y hemos pagado algo de 300 proveedores. 300. En publicidad han reducido 2 millones. En publicidad hay un recorte de 2 millones de bolivianos porque son gastos que efectivamente en estos momentos nosotros necesitamos apretarnos el cinturón, pero no solamente es en publicidad, es en bastantes ítems que lo estamos haciendo. En salud. Salud ha sido... Ese es el que más cuesta, ¿no? Porque eso es quitarle el oxígeno a la gente, porque han puesto unos tomógrafos nuevos. El tomógrafo necesita mantenimiento y a eso no se le puede retasear. Sí, efectivamente salud es la única secretaría que no ha tenido un recorte presupuestario, al contrario es la que estamos fortaleciendo y buscando las medidas y los recursos también para poder hacer mantenimiento a los hospitales que es justo y necesario, ¿no? Entonces salud es la única secretaría que no está siendo afectada con estos recortes. ¿El hospital de Montero cómo está? Bueno, el hospital de Montero tengo entendido de que en el mes de septiembre debe ser entregado por el Ministerio de Salud. En estos momentos todavía depende del Ministerio de Salud. Evidentemente nosotros tenemos personal que cubrimos nosotros actualmente y estamos en esa relación compartida, ¿no? No tengo mucho conocimiento al respecto, pero sí nosotros hacemos las transferencias para el pago de sueldos y salarios y otros gastos que competen al gobierno autónomo departamental sin tener la posesión absoluta en estos momentos. Pese a todo, es optimista. Sí, efectivamente, consideramos nosotros de que es importante en momentos de crisis pues buscar soluciones y eso es lo que lo estamos haciendo, ¿no? Y esto es entre todos, por eso fue justamente que se convocó a un primer conversatorio de las instituciones del sector económico financiero para que al margen de todo lo que nosotros estamos haciendo, puedan hacer otras sugerencias, porque esto es un trabajo para Santa Cruz y necesitamos entre todos salir adelante. Sí, efectivamente fueron muchas instituciones, estuvo la universidad, la Federación de Profesionales, algunos expertos de diferentes colegios, como el Colegio de Economistas, el Colegio de Auditores, Colegio de Administradores y todos los que tienen con el quehacer económico. También hubieron algunas instituciones, estuvo la CAINCO a través de su Instituto de Investigaciones Económicas, la Fundación Jubileo y otras instituciones que efectivamente están inmiscuidos en el área económica financiera y para conocer la percepción que ellos tienen desde afuera. Y al final pues hemos tenido nosotros un manifiesto de 5 puntos que es prácticamente lo que hemos hablado ahora, donde necesitamos fortalecernos y prácticamente esto es en unidad. Solo no se puede. Ahora tenemos que estar todos unidos por Santa Cruz y sacar adelante la institución más importante de Santa Cruz, que es el gobierno autónomo departamental. 2025 va a ser mejor año. Yo estoy seguro que va a ser mejor año porque vamos a actuar con responsabilidad, vamos a elaborar un presupuesto en función de nuestras realidades y vamos a intentar nosotros de cierta manera poder ser austeros también en el gasto y vamos a intentar hacer proyectos que sean y tengan mayor impacto en beneficio de todo el pueblo cruceño, ¿no? Okay. Le agradezco muchísimo, ha sido muy útil conversar con usted. Gracias y estamos a su disposición cuando ustedes gusten para poder seguir compartiendo estos temas. Sí, vamos a seguir, le agradezco. Corte, dale. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud
y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz.